Buenos días. Cuando vosotros me digáis, sí, no hay problema. ¿Vale? ¿Estáis todos? Pues vosotros sois los fundamentales, ¿eh? Así que buenos días, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. En primer lugar, el Consejo ha aprobado la autorización para la contratación de obra, acondicionamiento y mejora de caminos rurales con un presupuesto de 1.273.000 euros, con un plazo de ejecución de las obras de entre 2 y 6 meses. Se acometerán mejoras en los caminos rurales de los términos municipales de Cadalso, de La Coronada, de Navas de Madroño, de Salvatierra de Santiago, de Trasierra y de Valdeíñigo. Se trata de una actuación ligada, como ustedes bien saben, al Plan de Caminos 2016-2020, que luego se amplió, se prorrogó y del que hasta la fecha ya se han certificado más de 40 millones de euros en ese Plan de Caminos, que para nosotros a veces pasa desapercibido, pero entendemos que son actuaciones muy beneficiosas para vertebrar el territorio, pero también son inversiones muy beneficiosas para nuestros agricultores y, en definitiva, para nuestros municipios en general. Hoy también, en este Consejo de Gobierno, como ustedes recordarán, el pasado 31 de agosto aprobamos la declaración de zonas de actuación urgente por terrenos afectados por los incendios que se produjeron en el pasado mes de julio. Concretamente, hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura y precisamente hoy el Consejo de Gobierno ha dado un paso más en materia de prevención de incendios forestales en montes gestionados por la comunidad autónoma, aprobando la mejora de terrenos agroforestales y acciones encaminadas a la prevención de incendios, concretamente con un presupuesto de 1.400.000 euros. Las zonas donde se va a actuar en esto que hoy hemos aprobado serán en Valencia de Alcántara, en Oliva de Mérida, en Quintana de la Serena, en Azuaga, en Don Benito, en Castuera y en Benquerencia de la Serena. Con esta medida se potencia el empleo de trabajadores forestales en las comarcas afectadas y se lucha con la prevención de incendios. Muchas veces o siempre decimos que los incendios hay que extinguirlos durante el otoño y el invierno. Pues precisamente hoy una de las medidas que aprueba este Consejo de Gobierno es luchar contra los incendios forestales. Como ustedes recordarán, el pasado 7 de julio se aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía. Nosotros entendemos que esta quizás sea una de las leyes, junto con la de simplificación administrativa, más importante de la legislatura. En aquel momento la vicepresidenta dijo que esta ley tiene que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y que tiene que ser la palanca del progreso de Extremadura. Pues bien, esta ley se empieza a tramitar mañana en la Asamblea de Extremadura. Y nosotros hoy queríamos hacer mención a ella porque nos parece de un calado muy importante y porque queremos hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios para que intenten llegar al máximo consenso posible. Esta ley, junto con la que se aprobó de racionalización y simplificación administrativa, es un paradigma para cambiar la concepción de la Administración que hay en Extremadura. Con estas nuevas medidas legislativas, Extremadura puede situarse como referente de una administración más ágil, de una administración menos burocrática y de una administración más simplista. Por tanto, entendemos que el proceso que mañana se hable con esta ley de medidas en la Asamblea de Extremadura es lo suficientemente importante para que todos los grupos parlamentarios intenten llegar a un gran acuerdo, porque detrás de esta ley de medidas lo que hay precisamente es lo que está buscando la Junta de Extremadura desde el minuto 1,
creación de empleo a través de atracción de inversiones. Y para atraer inversiones es clave la simplificación burocrática. Como bien saben, ayer el Consejo de Ministros ratificó 43,5 millones de euros a Extremadura para rehabilitación y vivienda social. De esos 43,5 millones de euros que ayer ratificó el Consejo de Ministros, 32 millones son para la rehabilitación y 11,5 millones irán para vivienda social, que serán distribuidos entre las anualidades 2022-2023 y que son, como saben, vienen procedentes del Fondo Europeo Next Generation. Las ayudas para la rehabilitación de viviendas, esos 32 millones de euros, se abrieron en el mes de enero. La idea de la Junta de Extremadura es que esa convocatoria se amplíe y, como digo, hay una red de oficinas colaboradoras para ayudar a la elaboración y tramitación de estos proyectos y son el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y el Colegio Oficial de Aparejadores los que, junto a Orbipesa, lo están llevando a cabo. Como bien saben, en este Consejo de Gobierno, en estas ruedas de prensa últimas lo hemos ido anunciando, se han firmado acuerdos con los ayuntamientos de Cáceres, de Mérida y está cerrándose el acuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz para impulsar rehabilitaciones integrales en los cascos de las ciudades dentro del convenio Barrios. Y también hay una parte importante dentro de esto que se ratificó ayer en Consejo de Ministros, que son los 11,5 millones para viviendas sociales. Concretamente está prevista, con estos 11,5 millones para viviendas sociales, está prevista la construcción de 500 viviendas de promoción pública en Extremadura, 350 de ellas que irían destinadas a un alquiler asequible y 150 de alquiler social. La idea es que los propios ayuntamientos de esta región que estén interesados pongan suelo a disposición de la Junta de Extremadura para llevar a cabo esta construcción de 500 viviendas de protección social, viviendas sociales, que, como digo, 350 de ellas serían para alquiler asequible y 150 para alquiler social. Son ayudas, como digo, destinadas a la rehabilitación de viviendas, edificios y unifamiliares. La de rehabilitación se puso en marcha en enero. La idea es seguir con la convocatoria hacia adelante y la novedad es que con esos 11,5 millones de euros para viviendas sociales la Junta de Extremadura tiene previsto la construcción de 500 viviendas. Por otro lado, como conocimos en el debate del Día de Extremadura o durante el acto institucional por el Día de Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura hizo un ofrecimiento al resto de fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo, para intentar consensuar el presupuesto del año 2023. No haría falta, puesto que, en principio, como bien saben, el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en la Asamblea. Pero la voluntad del presidente es hablar con todas y cada una de las fuerzas políticas. Y esto es importante que lo subrayemos, con todas las fuerzas políticas, porque el ofrecimiento que hace el presidente para consensuar este presupuesto es para que todas las fuerzas políticas intentemos llegar a un acuerdo debido a la situación tan extraordinaria que vivimos, económica, compleja y llena de incertidumbre. Y yo creo que los ciudadanos traerían o tendrían mayor confianza en los partidos políticos en Extremadura si fueran capaces de llegar a un acuerdo presupuestario. Para ello, lo que va a hacer el Gobierno de la Junta de Extremadura a partir de la semana que viene es hacer una ronda con todos los partidos políticos, una ronda también con los agentes sociales, tanto los dos sindicatos mayoritarios como la patronal, precisamente para acercar posturas, para hablar de estos presupuestos del año 2023 y para ver, ojalá, si fuera posible, intentar consensuar
estos presupuestos con todas las fuerzas políticas. De esta manera, el Gobierno se verá el próximo lunes, día 19, con Ciudadanos, se verá también el martes con el Partido Popular, el viernes, no este, sino el otro viernes de la semana que viene, se verá con la UGT, Comisiones Obreras, y también se verá con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, y el 27 de septiembre se verá con la patronal. Por tanto, como digo, esto es un acto para intentar consensuar esos presupuestos. Esto es un acto para que todos los partidos políticos, fundamentalmente los partidos de la oposición, estén a la altura de las circunstancias y para que Extremadura dé una imagen a sus ciudadanos de fortaleza y de que en estos momentos estamos más unidos que nunca. Porque de verdad, la peor imagen que se puede dar en estos momentos es la que, por ejemplo, vimos ayer en el Congreso de los Diputados, que ante un decreto que respalda el 80% de la ciudadanía, como es imponer impuestos a las energéticas que tanto dinero están ganando en los últimos meses, haya partidos que digan no. Por tanto, nosotros lo que proponemos es que, ante los problemas de la ciudadanía, un presupuesto que intente estar consensuado por todas las fuerzas políticas. Eso es lo que dijo el presidente de la Junta y en eso va a trabajar el Gobierno. Lo único que esperamos es que todas las fuerzas políticas estén a la altura de las circunstancias. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muy bien, gracias.